En la gala corporativa, mi esposa tomó el micrófono y soltó la bomba. Estaba embarazada del asistente. Mi único y verdadero amor, remarcó, mientras me llamaba su inútil esposo de adorno. Sus padres multimillonarios solo se quedaron allí, con una sonrisita en la cara, mientras todo el personal estallaba en carcajadas. Algunos incluso gritaron, «El karma no perdona». Yo simplemente me recosté en la silla y sonreí. El chiste era para ellos. Llevábamos 4 años de casados. Y en la noche de la gala anual de la empresa, mi esposa, Nicole Morgan, apareció embarazada. Y no llegó sola. Justo detrás de ella venía un hombre, su asistente, Drew Hastings, también conocido como su eterno amor verdadero. La multitud se giró a mirarme, como si esperaran que el show apenas comenzara. Sus miradas estaban llenas de burla. Después de todo, Nicole había estado en el extranjero durante los últimos 2 años y ahora volvía a la ciudad, embarazada de otro hombre. Incluso mis suegros se quedaron en silencio, mirándome fijamente. Nicole se acercó y anunció frente a toda la sala, «Ryan, estoy esperando un hijo de Drew, pero sigo siendo tu esposa, y el hijo de Drew cuidará de ti cuando seas viejo. Solo voy a tener este hijo, uno y nada más». Luego añadió, fría y orgullosa, «Deberías estar agradecido. Seamos sinceros, si no fuera por mi familia, te habrías muerto de hambre hace mucho, Ryan. Eres solo un yerno mantenido». Miré a toda esa familia torcida y solté una risita. «En ese caso, despídanse del negocio familiar Morgan». Drew dio un paso al frente, burlón. «Debes estar bromeando. Todo lo que tienes proviene de los Morgan. ¿De verdad crees que puedes hundirnos?». Nicole soltó una carcajada. «Iba a dejarte algo de dignidad. Mis padres decían que tenías capacidad, que debíamos dejarte dirigir la empresa y que te explotaras trabajando por nosotros. Pero creo que Drew puede hacerlo muchísimo mejor que tú. Así que hoy, Ryan, me estoy divorciando de ti, y puedes empacar tus cosas e irte de la empresa». Sus ojos eran tan fríos como el hielo cuando me miró. «Firmaste un contrato al casarte con nuestra familia. Si quiero el divorcio, lo aceptas sin rechistar. Y te vas con las manos vacías». Giré la cabeza para mirar a sus padres. Seguían cabizbajos, en silencio, pero la culpa en sus rostros lo decía todo. El resto de la compañía miraba desde los costados, susurrando, como si estuvieran viendo una telenovela en vivo. Ni una sola persona salió a defenderme. Todos seguían esperando el remate del chiste. Sabía perfectamente lo que pensaban de mí. Solo era el esposo mantenido, alguien que nunca se ganó su respeto. El único motivo por el que me nombraron CEO fue porque les generé ganancias. Desde que me casé con los Morgan, lo di todo por su empresa, transformándola de un pequeño negocio a una compañía cotizada en bolsa. Nicole se ofreció para expandir el negocio al extranjero y ahora volvía embarazada de otro hombre. La miré a ella y a Drew, que se paraba detrás con aire triunfante. Me reí por lo bajo. «Perfecto. ¿Quieres divorcio? Lo firmamos». En cuanto dije eso, Drew sonrió y abrazó a Nicole con más fuerza. «No te preocupes, Nicole», le susurró. «Me encargaré de que todo funcione como un reloj a partir de ahora». Ella le regaló una sonrisa dulce, una que jamás me había dirigido a mí. A pesar de todo lo que renuncié por ella, de haberme casado con su familia, nunca recibí su amor verdadero. Nicole sacó un documento. «Ya preparé el acuerdo de divorcio. Fírmalo y mañana oficializamos los papeles». Le eché un vistazo y sonreí levemente. Era simple. Me iba sin nada, ni siquiera un cepillo de dientes. La miré por última vez. Después de años de lealtad, así terminaba todo. Sin pensarlo 2 veces, firmé. «Te veré mañana en el juzgado», dije. Luego salí de la gala. Por fin, ya era hora de que se largara. Escuché que alguien reía a mis espaldas. Uf, ¿se acuerdan cómo nos mandoneaba todo el tiempo? Siempre nos dejaba los peores turnos. Bueno, me alegra que eso se acabó. La señora Morgan y su familia tomarán el control de la empresa ahora. Las cosas por fin van a mejorar, ¿sí? Escuché que van a dar bonificaciones y un montón de beneficios. Nada que ver con ese tipo que solo sabía apretarnos las tuercas. Lo tenía merecido. Un controlador total. No me sorprende que la señora Morgan lo haya dejado. Solté una risa amarga al pasar junto a ellos. No tenían ni idea. Todos esos beneficios que tanto celebraban, fui yo quien luchó con uñas y dientes para conseguirlos. Si no fuera por mí, seguirían atrapados bajo la política tacaña de los Morgan. Los padres de Nicole, más agarrados que nadie. Nunca querían gastar ni un centavo en el personal. Tuve que hacer promesas, presentar argumentos, hasta jurar que podría llevar la empresa a cotizar en bolsa solo para que aprobaran lo mínimo indispensable. Pero supongo que eso solo hizo que me odiaran más. Así que cuando Nicole dijo que quería divorciarse y regresó con Drew, por supuesto que sus padres estuvieron encantados. En su cabeza, la empresa ya estaba estable. ¿Qué podía salir mal? Ya no me necesitaban, así que estaban felices de soltarme. Afuera, saqué mi celular y marqué un número. Ya está, me divorcié.
dije, con voz plana. Te lo dije, que terminaría así, respondió la voz al otro lado de la línea. Hace años que sabías la verdad sobre ellos, y ahora que ya no estás atado a esa familia, vuelve a casa. Hemos pasado años preparando trampas para los Morgan, y ahora que ya no eres uno de ellos, por fin podemos comenzar con el derrumbe. Estoy listo, papá, dije. Ya voy de regreso a casa. Nicole no tenía ni idea. Lo que Nicole nunca supo fue que, años atrás, mis padres biológicos me encontraron. Querían que regresara y me hiciera cargo del negocio familiar, pero yo los rechacé. Todavía estaba enamorado de ella. Se fueron decepcionados. Luego volvieron con pruebas, fotos de Nicole y Drew en el extranjero, muy acaramelados. Así que sí, lo sabía. Durante 2 años enteros, lo supe, pero aún así, mantuve la esperanza. Pensaba que, tal vez, solo tal vez, ella volvería a mí. Supongo que el amor te vuelve ingenuo, pero también sabía perfectamente qué clase de personas eran los Morgan. Fue entonces cuando empecé a planear. Si algún día se volvían contra mí, yo estaría preparado. Y ese momento había llegado. Ahora iba de regreso al lugar al que realmente pertenecía. Mis padres estaban encantados. Papá incluso se ofreció a ir a buscarme personalmente, pero le dije que no. Le aseguré que me encargaría de los Morgan por mi cuenta. Está bien, me dijo. Vuelve a casa, Ryan. Has estado lejos de nosotros demasiado tiempo. Nunca hubo razón para que fueras el perrito faldero de nadie. Cuando regreses, te encontraré una buena esposa, alguien que sí esté a tu altura. A la mañana siguiente, esperé en el juzgado. Nicole llegó de la mano de Drew. Apenas me vio, torció una sonrisa burlona. Ryan, mírate. ¿De verdad crees que puedes competir con Drew? Él es más joven, más guapo, mejor que tú en todo sentido. ¿Sabías que en cuanto Drew tomó el control de la empresa ayer mismo, cerró un trato enorme? A partir de ahora todo va en ascenso, dijo, alzando una ceja. ¿En serio pensabas que la compañía no podía sobrevivir sin ti? Escuché su burla y solo esbocé una sonrisa leve. Después de todo, yo sabía perfectamente de qué trato hablaba. Era uno en el que había estado trabajando antes de irme. Siempre tuve una mala espina con ese contrato. La fecha límite del cliente era ridículamente apretada, tan ajustada que no había forma de producir el volumen que necesitaban a tiempo. Si algo salía mal, las penalidades serían gigantescas. Cualquier empresa con algo de sentido común lo habría rechazado, pero jamás imaginé que Drew y Nicole serían tan imprudentes como para aceptarlo. Ahí, parado frente a ellos mientras se pavoneaban, no pude evitar soltar una carcajada. No tenía ni idea de que si ese contrato salía mal, podría arrastrar al grupo Morgan entero al abismo, pero, siendo sincero, eso ya no era asunto mío. Firmé los papeles del divorcio, y justo después vi cómo Nicole tomó a Drew del brazo y se dirigieron juntos a la oficina del registro civil. 10 minutos más tarde, salieron con un certificado de matrimonio en la mano. Ahora soy la señora Hastings, declaró Nicole, agitándolo frente a mi cara. No podía esperar para presumir. ¿Y tú? Solo eres un don nadie. Suerte consiguiendo un trabajo de verdad. No respondí. Simplemente me giré y salí del edificio. Detrás de mí, Drew me gritó con una sonrisa engreída. Señor Anderson, tengo un mensaje de parte de todo el personal con el que solías trabajar. Dijeron, ¡qué alivio! Según ellos eras pura boca y nada de acción, y que la empresa está mucho mejor sin ti. Lo miré por encima del hombro. Se veía tan orgulloso de sí mismo que solo sonreí. Entendido. No valía la pena enojarse. Curiosamente, me sentía tranquilo en cuanto crucé la puerta de salida. Un lujoso automóvil se detuvo junto a la acera. De él bajó la asistente de mi padre, Lauren Scott. Ya la había visto un par de veces antes. Esta vez, era evidente que mi padre la había enviado para recogerme. Ella me saludó con una leve inclinación de cabeza y abrió la puerta. Señor Anderson, su padre lo está esperando. Gracias, Lauren, le respondí con un gesto y subí al coche. Pero justo cuando estábamos por arrancar, la voz de Nicole sonó detrás de mí. Vaya, Ryan, sí que aprendiste a montar un buen espectáculo. ¿De verdad crees que alquilar un auto de lujo y contratar a una mujer para que actúe contigo va a hacerme arrepentirme de haberte dejado? Me giré para mirarla. Estaba colgada del brazo de Drew, con una sonrisa altanera, como si fuera la gran ganadora. Seamos realistas, Ryan. Eres un huérfano. No tienes un centavo. Te pasaste todos estos años partiéndote el alma por la empresa de mi familia y terminaste con las manos vacías. Ni loco puedes permitirte un carro como ese. Solo le sonreí. No dije ni una palabra. Ya no tenía energía para discutir con Nicole, y cuando no respondí y simplemente me acomodé en el asiento, su sonrisa se desdibujó y su tono se volvió más cortante. Déjame adivinar. Gastaste hasta el último centavo en esta farsa, ¿cierto? No puedo esperar a ver cómo acabas. Si terminas mendigando en la calle, ni se te ocurra venir a buscarnos.
Giré la cabeza y la miré una vez más. Seguía con esa expresión arrogante, convencida de que lo tenía todo bajo control, y yo simplemente sonreí. No te preocupes, no lo haré, pero si ustedes dos se meten en problemas más adelante, tampoco vengan a tocar mi puerta. Lauren cerró la puerta y el automóvil arrancó, dejando atrás a Nicole y a Drew, cuyas expresiones de burla se fueron transformando en confusión a medida que nos alejábamos. Durante el trayecto, mantuve la mirada fija en la ventanilla. Las calles de la ciudad que había recorrido durante años como el yerno mantenido ahora pasaban ante mis ojos con una perspectiva completamente diferente. Su padre está muy emocionado por su regreso, señor Anderson, comentó Lauren, rompiendo el silencio. Ha estado esperando este momento durante años. Asentí levemente, sin desviar la mirada de la ventanilla. No tenía mucho que decir. Mi mente estaba ocupada diseñando cada paso de lo que vendría a continuación, cada movimiento, cada estrategia que implementaría para ver caer a los Morgan. El automóvil se detuvo frente a un imponente edificio corporativo en el centro financiero de la ciudad, Anderson Industries, el lugar donde debería haber estado desde el principio, si no hubiera sido por mi obsesión con Nicole. Lauren me acompañó hasta el último piso, donde mi padre me esperaba en su oficina. En cuanto entré, se puso de pie. Robert Anderson, el temido magnate de los negocios, mi padre biológico. Ryan, dijo, con esa voz grave que recordaba de mi infancia. Por fin en casa, no hubo abrazos ni lágrimas. Los Anderson no éramos así, solo un firme apretón de manos y una mirada de reconocimiento mutuo. Él me ofreció un asiento frente a su escritorio y sirvió 2 vasos de whisky. ¿Terminaste con los Morgan como te sugerí?, preguntó sin rodeos. Completamente, respondí tomando un sorbo. El divorcio ya está firmado. Bien, asintió satisfecho. ¿Y el plan? Ya está en marcha. Drew aceptó el contrato trampa. En menos de 3 meses, cuando no puedan cumplir con los plazos, las penalizaciones los hundirán. Una sonrisa fría se dibujó en el rostro de mi padre. Siempre supe que eras un Anderson de pies a cabeza. El tiempo con los Morgan no te ablandó después de todo. Esa noche, mi padre organizó una cena para presentarme oficialmente al equipo directivo de Anderson Industries. Me instalé en el ático que habían preparado para mí y al día siguiente ocupé mi nuevo despacho como vicepresidente ejecutivo de la compañía. Me sumergí en el trabajo con una determinación feroz. Revisaba informes hasta altas horas de la noche, estudiaba cada detalle del mercado y analizaba meticulosamente las debilidades del grupo Morgan. Ya no era solo por venganza, era una guerra estratégica. Lauren se convirtió en mi asistente personal. Era eficiente, discreta y extraordinariamente perspicaz. En más de una ocasión, sus observaciones me ayudaron a perfeccionar algún aspecto de mi plan. A veces notaba cómo me miraba con cierta preocupación cuando me quedaba trabajando hasta la madrugada, pero nunca decía nada al respecto. 2 semanas después de mi regreso, mi padre me llamó a su despacho. ¿Cómo va la operación Caída Morgan?, preguntó sirviéndome un café. Progresando según lo previsto, respondí, mientras le mostraba algunos documentos. Hemos comprado discretamente acciones de sus principales proveedores y estamos presionando para que eleven sus precios. Con el contrato que Drew firmó, no podrán permitirse el aumento de costos. Mi padre asintió con aprobación. También hemos contratado a 3 de sus mejores ingenieros. Continué. Conocen todos los puntos débiles de su cadena de producción. Y aquí está lo mejor. Ninguno sabe que trabajo aquí. Creen que están siendo contratados por una subsidiaria. Impecable, comentó mi padre. Los Morgan siempre fueron unos arrogantes. Creyeron que podían robarte 4 años de tu vida y luego desecharte como si nada. Pero tú y yo sabemos mejor, ¿verdad, hijo?, agregó con un brillo peligroso en los ojos. Nadie se mete con un Anderson sin pagar las consecuencias. Los días se convirtieron en semanas. Mi obsesión por destruir a los Morgan crecía con cada hora que pasaba. Ya no dormía más de 4 horas por noche. Mi alimentación se reducía a café y comida para llevar que Lauren insistía en traerme. Mi único pensamiento era la venganza. Un mes después de mi regreso, recibimos las primeras noticias de problemas en el grupo Morgan. Uno de nuestros informantes internos nos comunicó que estaban teniendo serias dificultades para cumplir con los plazos del contrato que Drew había firmado. ¡Qué pena!, dije con una sonrisa fría mientras revisaba el informe. Parece que el brillante Drew Hastings no es tan competente como creía. Lauren me miró con expresión preocupada. Señor Anderson, ¿puedo hablar con franqueza? Adelante. Lleva semanas sin apenas descansar. Esta venganza está consumiéndolo. La miré con dureza. ¿Te envió mi padre para decirme esto? No, señor. Es solo que... Dudó un momento. Me preocupa verlo así. Agradezco tu preocupación, Lauren, pero estoy perfectamente bien, respondí cortante. Es mejor que te concentres en tu trabajo. Necesito esos informes de competencia para mañana a primera hora.
Ella asintió en silencio y salió de mi oficina. Por un segundo sentí una punzada de culpa por haberle hablado así, pero la deseché rápidamente. No podía permitirme distracciones sentimentales. Esa noche, mientras revisaba los últimos movimientos del grupo Morgan, recibí una llamada. Era un número desconocido. Por un momento dudé, pero finalmente contesté. «Ryan», era la voz de Nicole. Sonaba angustiada. «Necesito hablar contigo». Sentí que la sangre me hervía. ¿Cómo se atrevía a llamarme después de todo lo que me había hecho? «¿Qué quieres, Nicole?», respondí con frialdad. «Las cosas no están saliendo como esperábamos». Su voz temblaba. «Ese contrato que Drew firmó, estamos teniendo problemas. Necesitamos tu ayuda». Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Estaba funcionando. Todo estaba saliendo según lo planeado. ¿Mi ayuda? ¿La misma que rechazaste cuando me humillaste frente a toda la empresa? ¿La misma que menospreciaste cuando me echaste como si fuera basura? «Ryan, por favor», suplicó. «Si no cumplimos con ese contrato, la empresa se hundirá. Mis padres perderán todo. Drew y yo perderemos todo». «¡Qué tragedia!», respondí con sarcasmo. «Pero como tú misma dijiste, Nicole, yo no soy nadie. Solo un huérfano sin un centavo. ¿Cómo podría ayudarlos?» «Ryan, sé que estás enfadado, pero...» «No, Nicole, no estoy enfadado», la interrumpí. «Estoy agradecido. Me abriste los ojos. Me mostraste lo que realmente importa en este mundo, el poder. Y ahora tengo mucho más del que ustedes jamás imaginaron». ¿Qué quieres decir? «Dile a Drew que disfrute de sus últimos días como CEO. El reloj está corriendo». Y colgué. La sensación de poder que me invadió en ese momento fue indescriptible. Por fin estaba dándoles una cucharada de su propia medicina. Por fin sentían el miedo, la incertidumbre y la desesperación que yo había sentido. Pero en lo más profundo de mi ser, algo no se sentía del todo bien. Algo que no podía identificar, pero que acallé con otro vaso de whisky y más horas de trabajo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Implementamos cada fase de nuestro plan con precisión quirúrgica. Cortamos acuerdos con proveedores clave del grupo Morgan, bloqueamos sus líneas de crédito a través de contactos en los bancos y sembramos rumores en el mercado sobre su inminente bancarrota. Mi padre estaba encantado con mi rendimiento. Me presentaba orgullosamente en las reuniones como mi hijo, el genio estratégico. Los ejecutivos de Anderson Industries, que al principio me habían mirado con recelo, ahora me trataban con un respeto rayano en el temor. Me estaba convirtiendo en algo que nunca había pretendido ser, una versión más despiadada de Robert Anderson. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, Lauren entró en mi oficina con unos documentos. «Señor Anderson, acaba de llegar esto», dijo, colocando un sobre en mi escritorio. «Es el informe de la situación financiera actual del grupo Morgan». Lo abrí ansiosamente. Las cifras eran devastadoras. Estaban al borde de la quiebra. Sus acciones habían caído en picada. Habían tenido que despedir a más de la mitad de su personal y las penalizaciones por incumplimiento del contrato los estaban desangrando. «Es perfecto», murmuré, sin poder ocultar mi satisfacción. «Justo como lo planeamos». Lauren me miró fijamente. «¿Puedo preguntar algo, señor? ¿Qué ocurre? ¿Hasta dónde piensa llegar con esto?» La miré desconcertado. «¿A qué te refieres?» «Los está destruyendo completamente. No solo a los Morgan o a su yerno, también a cientos de empleados inocentes que están perdiendo sus trabajos». Sentí una oleada de irritación. Esos empleados inocentes son los mismos que celebraron cuando Nicole me humilló, los mismos que se burlaron de mí a mis espaldas durante años. No merecen mi compasión. Lauren bajó la mirada. «Lo siento, señor. No debí entrometerme». «No, no debiste», respondí secamente. «Puedes retirarte». Cuando se fue, me quedé mirando el informe. Debería haber sentido euforia, pero en lugar de eso, sentí vacío. Un vacío que crecía día a día, a pesar de cada victoria que conseguía contra los Morgan. Esa noche, por primera vez desde que había regresado, soñé con el pasado, con los días en que realmente amaba a Nicole, antes de que todo se torciera. Me desperté sobresaltado, con un nudo en el estómago. «No puedo permitirme estas debilidades», pensé, mientras me preparaba otro café. «La compasión es para los débiles, y yo ya no soy débil». Me miré al espejo y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada, más delgado, con ojeras profundas y una expresión dura que nunca antes había tenido. Pero no importaba. La metamorfosis era necesaria. Los Morgan pronto sabrían quién era realmente Ryan Anderson y el precio que pagarían por haberme subestimado. El día que el grupo Morgan anunció oficialmente su quiebra, fue el mismo día que mi padre decidió revelar públicamente mi identidad. Una conferencia de prensa estratégicamente programada para coincidir con la caída de mis ex-suegros. Anderson Industries se complace en presentar a su nuevo director de operaciones, anunció mi padre ante las cámaras.
Mi hijo, Ryan Anderson, quien ha regresado a la compañía familiar después de años trabajando en el sector. Los flashes de las cámaras me cegaron momentáneamente mientras subía al podio. Miré directamente a los objetivos y sonreí con frialdad. Es un honor regresar a mis raíces, dije con voz segura. Anderson Industries siempre ha sido líder en innovación y prácticas empresariales éticas, algo que, lamentablemente, no todas las compañías pueden decir. Los periodistas captaron de inmediato la indirecta. Las preguntas sobre mi relación con los Morgan no tardaron en llegar. Señor Anderson, ¿tiene algún comentario sobre la quiebra del grupo Morgan? ¿Es cierto que estuvo casado con Nicole Morgan? Mantuve mi expresión impasible. Efectivamente, estuve casado con Nicole Morgan. En cuanto a la situación actual de su empresa, solo puedo decir que el mercado es implacable con quienes toman decisiones precipitadas. Mi padre me miró con orgullo. Esta era la humillación pública que habíamos planeado desde el principio, la cereza del pastel de nuestra venganza. Esa noche, mientras cenábamos para celebrar, mi padre levantó su copa. Por el regreso del hijo pródigo, brindó, y por la desaparición de los Morgan. Choqué mi copa con la suya, pero el entusiasmo que esperaba sentir no llegó. Solo ese vacío que crecía día a día. A la mañana siguiente, Loren entró en mi oficina con los periódicos del día. Todos tenían titulares sobre la caída de los Morgan y mi sorpresiva revelación como heredero de Anderson Industries. «Felicidades, señor Anderson», dijo, dejando los periódicos sobre mi escritorio. «Ha conseguido lo que quería». Había algo en su tono que me molestó. «¿Tienes algún problema con eso, Loren?» Ella me sostuvo la mirada, algo que pocos se atrevían a hacer últimamente. «Con todo respeto, señor, no reconozco a la persona en quien se ha convertido. Cuando empezó a trabajar aquí, había algo diferente en usted, algo que lo distinguía de su padre. Cuidado con lo que dices», la advertí. «Ya no importa», respondió con una triste sonrisa. «Presento mi renuncia. No puedo seguir siendo parte de esto». Me quedé helado. No esperaba esto. ¿Parte de qué exactamente? De esta venganza que lo está consumiendo, de esta transformación en alguien que, estoy segura, nunca quiso ser. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que hubiera imaginado, pero mi orgullo era demasiado grande para reconocerlo. «Si esa es tu decisión, no voy a detenerte», dije con frialdad. «Puedes retirarte inmediatamente». Loren asintió, dejó su tarjeta de acceso sobre mi escritorio y salió sin decir más. Por alguna razón, verla partir me afectó profundamente, pero nuevamente reprimí esa sensación. No podía permitirme debilidades. Esa tarde, mientras revisaba algunos documentos, recibí una llamada de un número desconocido. Por un momento pensé que podría ser Lauren, arrepentida de su decisión, pero la voz al otro lado de la línea me dejó paralizado. «Ryan, por favor, no cuelgues». Era la voz de Nicole, quebrada por el llanto. «Te lo suplico, debería haber cortado la llamada inmediatamente». Era lo que el nuevo Ryan Anderson habría hecho, pero algo me detuvo. «¿Qué quieres ahora, Nicole? ¿No has tenido suficiente?» Mi padre... Su voz se quebró aún más. Se suicidó esta mañana. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. El señor Morgan, el hombre que me había acogido en su familia solo para luego echarme como a un perro, se había quitado la vida. «Lo siento», dije automáticamente, sin saber qué más decir. «No, no lo sientes», respondió Nicole con amargura. «Esto es exactamente lo que querías, ¿no? Destruirnos por completo». Permanecí en silencio, incapaz de articular una respuesta. «Felicidades, Ryan», continuó ella. «Lo has conseguido. Mi padre está muerto. Mi madre está devastada. Drew me ha dejado y estoy arruinada. ¿Estás satisfecho ahora?» La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaba satisfecho? ¿Era esto lo que realmente quería? «Nunca pretendí que tu padre se...» comencé, pero ella me interrumpió. «¿Qué esperabas que pasara?», gritó entre lágrimas. «Lo humillaste públicamente. Destruiste el trabajo de toda su vida. ¿Creías que simplemente lo superaría?» Me quedé sin palabras. Tenía razón. Había previsto cada consecuencia de mis acciones, excepto esta. O quizás sí la había previsto, pero me había convencido de que no me importaría. «Nicole, yo... no quiero tus disculpas», me cortó. «Solo quería que supieras lo que has hecho. Disfruta de tu victoria, Ryan Anderson». Y colgó. Me quedé mirando el teléfono durante lo que pareció una eternidad. Luego me dirigí al minibar de mi oficina y me serví un whisky doble. Lo bebí de un trago, intentando ahogar la súbita oleada de culpa que me invadía, pero no funcionó. El vacío que había estado sintiendo durante semanas ahora se había convertido en un abismo que amenazaba con tragarme por completo. Esa noche no pude dormir. La imagen del señor Morgan, desesperado hasta el punto de quitarse la vida, no dejaba de atormentarme. ¿En qué me había convertido? ¿Cuándo había cruzado la línea de buscar justicia a causar tanto daño?
A la mañana siguiente, con ojeras profundas y el corazón pesado, me dirigí al despacho de mi padre. ¿Has visto las noticias?, me preguntó en cuanto entré, con una sonrisa de satisfacción. Morgan se suicidó. No podría haber salido mejor. Lo miré, horrorizado por su reacción. ¿Mejor? Un hombre ha muerto, papá. Un hombre que te humilló, que te utilizó y luego te desechó, respondió desconcertado por mi reacción. ¿Qué te pasa? Esto es exactamente lo que queríamos. No, dije con firmeza. Esto nunca fue lo que yo quería. Mi padre me miró como si no me reconociera. No me digas que ahora te ha entrado remordimiento. Los Morgan te habrían destrozado sin pensarlo 2 veces. De hecho, lo hicieron. ¿Ya lo olvidaste? No, no lo he olvidado, respondí. Pero tampoco he olvidado quién era yo antes de todo esto. Y no me gusta en quién me he convertido. Te has convertido en un Anderson, dijo con orgullo. Fuerte, despiadado, implacable. Me he convertido en un monstruo, murmuré. Más para mí mismo que para él. Y ya no puedo seguir con esto. Mi padre se levantó de su silla, furioso. ¿De qué estás hablando? Tenemos Anderson Industries en la cima del mercado. Hemos aplastado a nuestros competidores. Eres mi heredero, mi sucesor. Lo miré a los ojos y vi lo que me esperaba si seguía por este camino. Una vida de frialdad, de cálculos despiadados, de relaciones basadas en el poder y no en el afecto. Lo siento, papá. Renuncio. Su rostro se contrajo en una mueca de incredulidad y furia. ¿Renuncias? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Vas a darme la espalda como lo hiciste hace años? No te estoy dando la espalda, respondí con calma. Simplemente no puedo seguir siendo parte de esto. ¿No así? Salí de su despacho sin mirar atrás, ignorando sus gritos y amenazas. Fui directamente a mi oficina, recogí mis cosas personales y me dirigí a la salida. De camino al ascensor, me crucé con algunos ejecutivos que me miraron con curiosidad. Sus ojos reflejaban el mismo temor que había visto en los empleados del grupo Morgan cuando yo era su jefe. Y lo entendí todo. Me había convertido exactamente en lo que más odiaba. Al salir del edificio, sentí como si me quitaran un peso de encima. No sabía qué haría a continuación, pero estaba seguro de que no quería continuar por este camino de destrucción. Tomé un taxi y, sin pensarlo mucho, le di la dirección del cementerio donde, según las noticias, se llevaría a cabo el funeral del señor Morgan esa tarde. Cuando llegué, la ceremonia ya había comenzado. Me mantuve a una distancia prudente, observando a los pocos asistentes. La familia Morgan, otrora poderosa y respetada, ahora reducida a un puñado de dolientes en un día gris. Vi a Nicole, vestida de negro, junto a su madre. Drew no estaba por ninguna parte. Probablemente había huido en cuanto las cosas se complicaron, tal como Lauren había predicho. También reconocía a algunos ex empleados del grupo Morgan, personas que habían perdido sus trabajos debido a mis acciones. La culpa me golpeó con más fuerza. No solo había destruido a los Morgan, sino también las vidas de personas inocentes que simplemente trabajaban para ganarse el sustento. Después de la ceremonia, cuando la mayoría de los asistentes se habían marchado, me acerqué a la tumba recién cubierta. Coloqué una rosa que había comprado en el camino y cerré los ojos, pidiendo un perdón que sabía que no merecía. ¿Qué haces aquí?, la voz de Nicole me sobresaltó. No la había visto acercarse. Me giré para enfrentarla. Su rostro estaba pálido, demacrado por el dolor y las lágrimas. Vine a presentar mis respetos, respondí sinceramente. Ella soltó una risa amarga. ¿Respetos? ¿Después de lo que has hecho? Lo sé, dije bajando la mirada. No tengo excusa. Nicole me miró con una mezcla de odio y confusión. ¿Por qué, Ryan? ¿Por qué llegaste tan lejos? Era una pregunta que me había estado haciendo a mí mismo desde que recibí su llamada. Porque me sentí traicionado, respondí después de un momento. Porque toda la humillación y el rechazo me consumieron. Pero sobre todo, porque dejé que el odio me transformara en algo que nunca quise ser. Nicole me miró durante largo rato, como si intentara descifrar si mis palabras eran sinceras. Demasiado tarde para arrepentimientos, dijo finalmente. Lo hecho está. Lo sé, respondí, y viviré con esa culpa el resto de mi vida. Nos quedamos en silencio, el viento frío agitando las hojas caídas a nuestro alrededor. Me voy de la ciudad, dije finalmente. Ya he causado suficiente daño aquí. Nicole no respondió. Simplemente me dio la espalda y se alejó, dejándome solo frente a la tumba de su padre. Esa noche, mientras empacaba mis cosas en el ático, recibí una llamada. Era un número desconocido, pero algo me dijo que debía contestar. Diga, señor Anderson, es Lauren. Su voz me produjo una mezcla de alivio y vergüenza. Lauren, yo he escuchado que renunció a Anderson Industries, me interrumpió, y que asistió al funeral del señor Morgan. Así es, confirmé. Tenías razón, Lauren. Me convertí en algo que nunca quise ser. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Y ahora qué piensa hacer?, preguntó finalmente. No lo sé, admití. Solo sé que necesito alejarme de todo esto.
Empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conozca. Entiendo, dijo ella, y pude percibir cierta decepción en su voz. ¿Por qué me llamaste, Lauren? Pregunté genuinamente curioso. Porque creo que aún hay bondad en usted, señor Anderson, respondió con sinceridad. Porque vi cómo luchaba contra lo que se estaba convirtiendo, y porque creo que merece una segunda oportunidad. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. No sé si la merezco, murmuré. No después de todo lo que he hecho. Eso solo usted puede decidirlo, dijo ella. Pero si alguna vez necesita a alguien que crea en el Ryan Anderson que conocí al principio, sabe dónde encontrarme. Tras colgar, me quedé mirando por la ventana, contemplando las luces de la ciudad. La venganza me había dado un momento de satisfacción, pero me había costado mi humanidad. Había ganado la guerra contra los Morgan, pero había perdido algo mucho más valioso en el proceso, a mí mismo. Mientras cerraba la maleta, tomé una decisión. No sabía qué me deparaba el futuro, ni si algún día podría redimirme por lo que había hecho. Pero de una cosa estaba seguro. No seguiría el camino de odio y destrucción que había elegido. La venganza tenía un precio, y había sido demasiado alto.